Vamos a la palabra, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. La palabra de hoy es la continuación de la de hace 8 días. Hace 8 días empezamos a hablar acerca de los dones. Estamos en la serie del Espíritu Santo y hoy la palabra se llama ¿cuál es mi don y cómo puedo usarlo? ¿Cuál es mi don y cómo puedo usarlo? ¿Alguien puede hacerse esa pregunta? ¿Cuál es mi don y cómo puedo usarlo? Esta es una palabra para muchos de nosotros y hoy vamos a estar orando, impartiendo los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a leer la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no gordura sino cordura. No le pida al Señor gordura, pídale al Señor cordura, con C, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así siendo muchos somos un cuerpo. ¿Dónde están los que hacen parte del cuerpo de Cristo? Digan amén. Y todos los miembros somos los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en exhortación. Y el que reparte con generosidad o liberalidad. El que preside o lidera con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Démosle un aplauso a la palabra del Señor hoy. Y yo quiero darle hoy 5 aspectos prácticos basados en la escritura de cómo nosotros podemos activar los dones que Dios nos ha dado. Quiero preguntar aquí primero, ¿cuántos de ustedes están seguros que tienen un don del Espíritu Santo? Tenemos un don del Espíritu Santo. Dios ha puesto, mire, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da dones, son capacidad inusual, sobrenatural, de la cual hablamos hace 8 días. Y el apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia en Romanos. En Romanos capítulo 12 es una línea paralela de Corintios, primera a los Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. Y lo primero que yo veo acá es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 6, de manera que tenemos dones diferentes o que varían según la gracia de Dios. Y como hay dones que varían, necesitamos en primer lugar identificar el don que Dios nos dio. Así que lo primero que quiero recalcar hoy es: identifica el don que Dios te dio. Yo hace 8 días pregunté cuántos de ustedes no sabían los dones que tenían, y la mayoría levantó la mano, porque muchos de nosotros no sabemos qué es ese don espiritual que puso Dios en nosotros. Y alguien dice: pastor, pero ¿cómo lo puedo identificar? Yo le hago una pregunta: ¿a usted lo apasiona algo? ¿Hay algo que fluye en usted naturalmente sin que nadie lo manipule? Eso es el don. El don se conecta con aquello que fluye dentro de mí. Pero también, ¿cómo puedo identificar mi don? Sirviendo a los demás. Alguien diga eso: sirviendo a los demás. Pablo dice: de manera de que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida, y empieza a enumerar algunos que no están en primera a los Corintios capítulo 12. Por ejemplo, dice: el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero dice acá: el de servicio, úsese también en servir. El que enseña, úselo en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que comparte, con generosidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: si tienes un don, actívalo a través del servicio. Yo no puedo identificar mi don si no sirvo a los demás. Es sirviendo a los demás donde el don que Dios ha puesto en mí empieza a activarse. ¿Aló? Y Pablo nos habla, por ejemplo, aquí de algunos dones que no están en 1 Corintios 12. Por ejemplo, nos habla el que tiene el don de exhortar. Por ejemplo, ese no es la gente piensa que exhortar es regañar. Venga, hermano, que lo voy a exhortar. No, es animar. Hay gente que tiene ese don de animar. Yo no sé si alguno tiene ese don,
Vivimos en una sociedad donde hay el don del desanimar está por todos lados. Hay gente que como que tiene esa unción de desanimar y apagan el pábilo a la gente. Pero yo oro que el Espíritu de Dios nos llene hoy con ese don de exhortación, de animar a los demás. También, por ejemplo, el de liderar, ese es lindo. Dice que el que preside, no se refiere a alguien que preside una charla, no, alguien que lidera a otros. Eso es un don. También el de la generosidad, el de la administración. Entonces, algo quiero enfatizar hoy es que mis dones están conectados a mi llamado. Si Dios te dio un llamado, Él te va a equipar con dones para que ejerzas ese llamado. Voy a repetirlo otra vez. Mis dones están conectados a mi llamado. Por ejemplo, muchos evangelistas son usados con milagros y prodigios. Es el don que Dios ha puesto en ellos para que se manifieste el poder de Dios y la gente crea más a la palabra de Dios. No todos los que tienen dones, esto es súper importante, tienen que ser vistos ante la gente. Las personas piensan que solo los dones que son visibles son los que sirven, pero aquí el apóstol Pablo nos menciona algunos que no necesariamente son tan visibles. Por ejemplo, el don de servicio no es muy visible, que digamos. No es un don como el de profetizar o el de sanar, pero es un don que edifica el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el don de liderar no es un don tan visible, pero es un don que es importante. Por ejemplo, el don de ser generoso. No todas las personas que son generosas se la pasan poniendo en Facebook todo lo que dan, pero el que tiene el don generoso a lo mejor da debajo de la mano, debajo de la mesa, en la puerta, a alguien, bendice. Dios le pone a alguien en el corazón y esa persona constantemente está dando. Esos son dones que son importantes. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 22 nos habla de los miembros del cuerpo que no son muy notables. Y dice, antes bien, los miembros del cuerpo, dice 1 Corintios 12, 22, que parecen más débiles son los más necesarios. Mira lo que dice él. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esos vestimos con más dignidad. Y los que en nosotros menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo. Alguien diga eso: Dios ordenó al cuerpo. Dios es el que ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Pablo le menciona esto a la iglesia en Corinto porque la iglesia de Corinto era muy peculiar. Era una iglesia inmadura, era una iglesia dividida. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:12, Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le dice: ustedes dicen que son de Pablo y los otros dicen que son de Cefas. Es decir, que la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, había gente que decía: no, yo sigo a Pablo, y el otro: no, yo sigo a Cefas. Y viene el Señor a través de Pablo y dice: ¿y qué es Pablo? ¿Y qué es Cefas? Nosotros somos colaboradores. El Señor es el que da el crecimiento. Vemos aquí entonces que la iglesia de Corinto estaba en divisiones, en competencias. Y alguna de las cosas que cuentan los historiadores que pasaban en la iglesia de Corinto es que por debajeaban a los que no tenían dones visibles. Tú no haces milagros, échate para allá. Tú no profetizas, échate para allá, tú no sirves. Y viene el apóstol Pablo y dice: no, Señor, todos son importantes. Tanto el que profetiza como el que lidera, tanto el que sana como el que es generoso. Eso es lo que yo creo que aplica para la iglesia de hoy en día. Se ha generado mucha competencia. ¿Quién es el más ungido? ¿Quién es el que tumba más la gente? ¿Quién es el que hace temblar el edificio? ¿Quién es el que hace esto? ¿Quién es el que hace lo otro? Y muchas veces genera una competencia dentro del cuerpo de Cristo. Pero déjeme decirle, Dios me trajo hoy para decirle: no importa el don que usted tiene, su don es necesario para la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, hay que darle más valor a los dones que no son visibles. Número 2, usa el don que Dios te dio para bendecir a otros. Diga eso:
usa el don que Dios te dio para bendecir a otro. Vamos a decirlo otra vez. Usa el don que Dios te dio. Mira lo que tengo aquí. Este es se puede decir un esqueletito, ¿verdad? Y este esqueleto, bueno, es una, no sé cómo llamarle. Un cuerpo, sí, ajá. Una figura de un cuerpo, sí, gracias. Y tiene muchas partes. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo en una de las ocasiones, bueno, este no tiene oreja, pero supongamos, dice que la oreja por no ser ojo, dice no soy del cuerpo. No puede decir porque hace parte del cuerpo. Entonces, mire, esto aquí hay un antebrazo. Mire, si miran, ¿qué es esto? La mano. ¿Lo miran acá? Y este es ok, supongamos que el antebrazo dice, no, yo no quiero trabajar. Olvídense, la mano queda colgando y la mano depende de él, pero el antebrazo depende de él. ¿Qué es esto? El codo. Y si el codo dice, no, yo no voy a trabajar, el antebrazo se perjudica y la mano se perjudica. Pero ¿qué pasa aquí si el hombro dice, no, yo no soy importante porque a mí no me ven los dedos como la gente se ve, siempre me tapan? Entonces, como me tapan, pues yo no trabajo. Pero si el hombro no trabaja, tampoco trabajará el antebrazo, el codo, el brazo y la mano. Entonces, qué importante es que nosotros nos sirvamos los unos a los otros. Escúcheme bien, al que no quiere servir, estamos afectando el desarrollo del cuerpo y el desarrollo de otros. Hay gente que dejó de hacer su función en el cuerpo de Cristo, y por dejar de hacer su función en el cuerpo de Cristo, afectó a otros miembros del cuerpo de Cristo. Hay gente que dice, no se van a dar cuenta, yo no voy a seguir sirviendo porque es que cada vez que sirvo hablan mal, entonces mejor me hago a un lado. Hubo alguien que fue perjudicado por esa decisión que tomaste. Había alguien que necesitaba de ti. Había alguien que necesitaba una palabra de parte de ti. Había alguien que necesitaba generosidad de parte de ti. Había alguien que necesitaba cuidado de parte de ti. Había alguien que necesitaba una palabra de sabiduría de parte de ti. Había alguien que necesitaba una palabra de ciencia de parte de ti. Había alguien que necesitaba un milagro de sanidad a través de tu vida. Pero en el momento en que nosotros decimos, me desconecto, me desactivo, se empieza a afectar el circulamiento del cuerpo de Cristo. Hay personas que estaban a nuestro cargo, pero dejamos de servir. Y como dijo el salmista, todo se derrumbó porque dejamos de servir. Mientras estaba orando sobre esto, el Espíritu Santo me dijo, David, dile a aquellos que dejaron de servir que lo que hacían para mí era más importante de lo que ellos pensaban. Y dile a los que me han dejado de servir y de activar sus dones en el cuerpo, que hay gente que ha sido perjudicada por esa decisión. Pero nunca es tarde para decir, Señor, aquí estoy, usa mis dones. Hay muchas personas que están esperando que tú te actives y active los dones que Dios te dio. Tercera cosa, no te enorgullezcas por el don que Dios te dio. Esto es súper importante. No te enorgullezcas por el don que Dios te dio. Por eso me encanta Romanos capítulo 12 versículo 3, porque antes del apóstol Pablo hablar de los dones, habla de la humildad. Diga eso conmigo, antes de hablar de dones, habla de humildad. Dice Pablo, digo pues por la gracia, y la puse en mayúscula. Pablo mismo está diciendo, digo pues por ese regalo inmerecido que me es dado, que cada uno de ustedes no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que le fue repartida. Esa palabra, ninguno tenga más alto concepto, es la palabra huperfroneo. Esa palabra huperfroneo me llamó mucho la atención, porque esa palabra huperfroneo significa estimarse más de lo justo, darse más valor de lo justo. Esa palabra significa ejercitar la mente en pensar más arriba de lo que uno es. Eso me llamó la atención, porque es que los que ejercitan la mente se meten en una película donde ellos creen que son más de lo que realmente son.
Por eso la mayoría de personas que se ofenden porque no les dieron importancia son personas que mire, la gente que se ofende porque no le dan importancia son personas que tienen más alto concepto de sí mismo. Si usted quiere ver que usted tiene más alto concepto de usted mismo, usted se va a ofender porque lo pusieron en un lugar donde yo me lo merezco. Eso es una señal de que usted tiene un problema. Porque en realidad tú no me estás ofendiendo a mí, estás ofendiendo a mi orgullo. No sé si aquí hay alguien que me está escuchando. Hay personas que se ofenden, pero en realidad no se ofenden por ellos. Se ofenden es por el orgullo que hay dentro de ellos. Se ofenden porque ellos están en una mentalidad de que estoy en las nubes, y cuando no me subes donde tengo que estar, y cuando me bajas, no tienes problemas conmigo, tienes problemas con mi orgullo. Entonces, ¿cuándo es realmente que nos ofenden a nosotros y cuándo es realmente que ofenden nuestro orgullo? Te vas a dar cuenta que la mayoría de veces que te sientes ofendido es porque ofendieron tu orgullo. Es una persona que piensa más arriba de lo que debería pensar. Por eso Pablo empieza diciendo: chicos, ahorita les voy a decir los dones, pero déjenme decirles algo. Cada uno piense con cordura, es decir, piense con justicia, con equidad. No sé cuántos se acuerdan cuando la mamá de Kiko, doña Florinda, le regalaba una pelota grande, ¿se acuerdan? Y llegaba Kiko a la vecindad con la pelota, y ahí, ¿quién estaba al lado? El Chavo del 8. Y el Chavo del 8 pues no tenía quien le regalara una pelota, y ahí estaba Kiko. Mire, Chavo, venga, Chavo. Y ahí estaba así. Y Kiko le decía: mira lo que mi mamá me regaló, Chavo. Mire, hasta actor le salí yo. Y entonces el Chavo le decía a Kiko, le decía: jugamos. Y él lo miraba así, le decía: no, es mía y solo mía, Chavo. Yo no voy a jugar con nadie. Sí me suena bien, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Kiko acá es que Kiko, algunos tienen el síndrome de Kiko. Dios les da un don que ni es de ellos, ni se lo merecieron, ni lo ganaron. Fue Dios que se los dio por gracia. Y vienen aquí: Chavo, mira cómo Dios me usa, Chavo. ¿Podemos jugar juntos? No. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es aquí: no te alardes del don que te dio, no te orgullezcas de los dones que Dios te dio. Es decir, déjame decirte esto: en vez de alardear del don que Dios te dio, compartamos del don que Dios nos dio. Voy a repetir eso: en vez de alardear del don que Dios nos dio, compartamos del don que Dios nos dio. Y esto está conectado con el siguiente punto. Número 3, celebra el don de tu hermano. Esto a mí me bendijo mucho. Celebra. Alguien diga esa palabra: celebra. Otra vez. Celebra el don de tu hermano. Mira, 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen. Voy a decirle algo que me habló el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos problema con esta, de verdad. ¿Sabe lo que? Ay, pobrecito, vamos a orar por él. No, Padre, Señor, ay, pobrecito, ay, por él, ay, hermano, es que yo me identifico con su dolor. Eso no es problema. Donde tenemos problemas es este. Y si un miembro recibe, esa palabra honra es la palabra doxazo, esplendor, alabanza. Todos los miembros se gozan con él. Y mira lo que el Espíritu Santo me habló: no nos cuesta identificarnos con el dolor de otros, pero sí nos cuesta celebrar la honra de otro. Vamos a ser honestos. Cuando se trata que alguien lo está mordiendo la vaca, que está muy mala, y todo el mundo cae, pero cuando Dios empieza a levantarlo, todo el mundo empieza a tirarle piedra. ¿Y este qué se las cree? ¿Y este qué dijo pues aquí? No, entonces que yo soy el super ungido. Envidia. Porque no
nos enseñaron una cultura de celebrar. Si alguien Dios está usando más que a usted, celebre. Usted es el cuerpo, Él hace parte del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Me acuerdo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le preguntan sus discípulos y le dice: oye, mira a tu primo, está haciendo milagros. Mira a tu primo, nos está dañando el negocio, o sea, Jesucristo. Y Juan les dice: ¿y cuál es el problema? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo creo que si muchos de nosotros fuéramos Juan el Bautista, le hiciéramos competencia al Señor. ¿Y usted qué se creyó? Si yo aquí llevo más tiempo abriéndole camino y viene Él aquí entonces a brillar. No, Señor, aquí no. Muchos de nosotros fuéramos así. Pero necesitamos sacar ese síndrome de Kiko de nuestros corazones. Necesitamos empezar a celebrar lo que Dios hace con los demás. Si Dios está usando más a tu vecino, dale la gloria a Dios. No te enojes porque Dios está usando a alguien. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su momento. Tú gózate con lo que Dios te ha dado y donde Dios te ha puesto, y ejerce y sé fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. Mire esta frase: en vez de alardear del don que Dios nos dio, celebremos el don que Dios le dio a nuestros hermanos. En vez de alardear del don que Dios nos dio, compartamos el don de Dios que Dios nos dio, pero hice un ajuste ahí, y es: celebremos el don que Dios le dio a nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le echamos porras a alguien? Porque es la cultura que nosotros tenemos. Y yo quiero hoy echarle porras a alguien. Hay dones que son visibles y hay dones que no son visibles. Hay ministerios que son visibles y hay ministerios que no. Y aquí en nuestra iglesia hay un hombre que lleva más de 14 años, desde que empezó la iglesia, ha sido maestro. Su don es el de enseñanza, y es Julio Costanza, Julito Costanza. Venga, Julito, donde quiera que estés. Rápido, Julito. Yo quiero que la iglesia honremos a él, honrémoslo a él. Este hombre lleva 14 años en salones de clase enseñando la palabra. Le estoy hablando de honrar y de celebrar el don de otros. Mire, Julio no está aquí adelante en el púlpito los domingos, pero él entiende su llamado. Se puede sentar, hermano, tranquilo. Tampoco es el Papa. Venga. Él no está aquí los domingos predicando, pero Julio ha entendido su llamado, ha entendido su don. ¿Cuántos años llevas enseñando aquí en Grace Español? 12, bueno, me subí un poquito. Lleva 12. Tengo 14. Lleva 14, pero lleva enseñando 12. Sí. ¿Cuántos alumnos han pasado por tu escuela? Sí, abuelo pájaro. Todos. Dice, todos ustedes, bola de desagradecidos. No, mentira, no le está diciendo eso. Todos ustedes, mire, yo creo que son miles que han pasado. Sí. Julio, has impactado a miles de personas sin tener un micrófono, sin estar aquí en el púlpito, a través de un salón de clases, a través de sentarse con alguien. Ese es alguien que sabe el don que Dios le dio y que lo ha activado. ¿Te acuerdas de alguien, Julio, de un testimonio bonito de alguien que haya estado contigo en el salón de clases, que hoy Dios lo está usando muy hermoso? Bueno, si me pongo a mencionar no termino, pero puedo observar muchos acá que se han acercado a mí y me han dicho: hermano Julio, gracias, porque usted fue un impulso para mí que Dios usó, un instrumento que Dios usó para yo estar donde estoy, sirviendo al Señor, descubrir el don que tenía Dios para mí. Entonces eso es un privilegio para mí. Wow. Y por eso yo me deleito, yo disfruto ese don que Dios me ha dado. Wow. Y creo que esa ha sido la permanencia de todavía estar en el ministerio de la enseñanza, el hecho de que yo disfruto eso. Mira. Porque he entendido que ese es mi don. Ahora, mira esto. A lo mejor Julio es
es el codo, Codito, el sí. codito. Entonces, váyame aquí, mira, móchame el codito, Y Julio. más si no se lo bañan. Sí, ¿verdad? Sí, no. El Negro. codo muchas veces no se ve, o sea, ¿quién le presta? Uy, yo no sé, algunos de ustedes, hermanas, cuando eran jóvenes y bonitas, no, mentira, no sé qué, le decían, uy, qué codos tan bonitos. ¿Y por qué se va a casar con ella? No, tiene unos codos increíbles. No. ¿Quién mira los codos? Nadie mira los codos. Pero el codo es una parte tan vital que conecta el cuerpo. Julio, yo te bendigo Gracias, pastor. porque eres un hombre fiel y que el Señor remunere toda la obra de tus manos y te levante más y más y más. Gracias por no enterrar el don que Dios te dio. Un aplauso para Julio. Amén. Vamos, fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor por la vida de Julito. Yo me quiero quedar aquí un momentico porque el Espíritu Santo pone en mi corazón compartir de que muchos se han frustrado porque no han sido elogiados. Y te molestas porque otro viene y de repente brilla más que tú. Te repito lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12. Y la oreja, por no ser ojo, va a decir, ay no, yo no hago parte del cuerpo. Por esa razón, ¿dejará de ser parte del cuerpo? No. Y hay gente que ha enterrado los talentos y los dones que Dios le dio porque te has puesto a mirar solo el don de tu vecino y no has explotado el don que Dios te dio a ti. Escucha. No te frustres porque no te aplauden. Porque cuando te frustras porque te dejan de aplaudir y te dejan de poner en una pista de baile donde todo el mundo te ve, eso quiere decir que puede haber un don, pero las intenciones son incorrectas. Aunque nadie te vea, si estás activando el don que Dios te dio, el cielo lo ve, Dios lo ve y Dios honra a los que le honran. Pero lo importante es que actives el don de Dios. Ahora, hay personas que piensan que solo los dones se activan dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Estamos tan equivocados. Hay un don que yo estaba orando esta semana que hoy el Espíritu Santo repartiera sobre nosotros, es el don de sanidad. La gente piensa que el don de sanidad solo se manifiesta en un púlpito. Padre, Señor, muévete con sanidades en el púlpito, pero allá afuera no oran ni por una gripa y tienes el don. Déjame decirte que este es un tiempo donde los dones del Espíritu de sanidad se van a manifestar más afuera en la calle que aquí adentro en la iglesia. Así era lo que pasaba con la iglesia primitiva. Las sanidades se manifestaban afuera. Alguien diga afuera. Afuera es que mira los milagros de Jesús. ¿Dónde se dieron? Mira el milagro del templo, del cojo del templo de la Hermosa estaba en la puerta del templo, afuera. Muchos milagros que Pedro hizo fueron afuera. El 90% fueron afuera. Nosotros hemos traído el 90% adentro y allá afuera somos inconversos. Pero el don que Dios te dio lo vas a activar dentro y fuera de la iglesia. Lo vas a activar con gente que no conoce de Cristo. Alguien reciba esa palabra. Dios te va a usar con gente que no conoce de Cristo y Dios te va a dar una palabra para ellos. Aunque sean ateos, tú vas a fluir en el don que Dios te dio. Van a recibir poder, van a ser sanados. Dios te va a bendecir. Empresario que tienes un negocio, usa los dones que Dios te dio para bendecir a tu clientela. Que cuando llegue el cliente así todo medio chueco caminando, venga, ¿qué le pasa? Vamos a orar por usted. Y no me importa si me compra o no me compra, pero aquí Dios me puso para activar los dones que Dios me dio a mí. Alguien levante su mano, diga: Espíritu Santo, úsame. Wow. Vamos a celebrar entonces el don que Dios le dio a otros. Número 4, no te avergüences del don que Dios te dio. Más bien actívalo. 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo: por esta razón te vuelvo a recordar que avives, diga esa palabra, avivar. Enciende
el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Es decir, que un día Pablo llamó a Timoteo, impuso sus manos y Timoteo recibió el don del Espíritu Santo. No quiere decir que yo te tengo que poner la mano para que tú recibas los dones. No, hay gente que recibe los dones, el Espíritu se los da. Pero en este caso fue por imposición de manos. Yo creo en la imposición de manos. Aquí en Grace creemos en la impartición. Por eso tenemos tiempo de oración. Hay gente que ha sido sanada a través de la impartición. Y Dios te va a usar para que impartas a otros. A veces el don que Dios te dio te va a traer problemas. ¿Sabías eso? Quiero a 2 hombres que me ayuden aquí. 2 hombres. 2 hombres. Uno a la derecha y uno a mi izquierda. Ven, hijo, gracias, David, ven, pasa aquí, hacia mi derecha. Gracias, mi hijo. Diga conmigo, a veces el don que Dios me dio me va a meter en problemas. Párate ahí. Él es Pedro. ¿Quién es usted, hermano? No, acabo de decir que usted es Pedro y dice que Rigo. Padre Señor. Aquí está Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le dio a Pedro el don de la enseñanza, de la profecía, de las sanidades. Y Pedro empezó a predicar. Predique, hermano. No, eso parece, usted parece un político haciendo así. No, predique, haga así. Eso. En Hechos capítulo 3, Pedro está predicando. Yo pregunto, ¿cuál fue la respuesta de la predicación de Pedro? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 3,000. Aquí de este lado tengo a otro hombre llamado Esteban. ¿Cómo se llama él? Y Esteban era mesero. Él no era apóstol. Es que yo necesito que me den una posición en la iglesia para entonces fluir. No, él era. Hechos capítulo 6, dice la escritura que las viudas no tenían quien las atendiera. Y los apóstoles dijo, consigan hombres llenos del Espíritu Santo y que sean prudentes y llenos de sabiduría para servir las mesas. Dios mío. Él era mesero. Él era. Tenemos de un lado tenemos al apóstol, del otro lado tenemos al mesero. Pero ambos tienen entonces aquí no se trata de posición, se trata de oficio, de lo que yo hago por el reino. No esperes a que te pongan un título, un carnet, pastor, profeta, apóstol, apóstata, apostólico, epístolo. No, fluya con lo que Dios le dio. Active los dones que Dios le dio. Aquí hay un mesero y este mesero está predicando. Predique. Eso. Predique. Amados hermanos, queridos oyentes. Ahí está Pedro, perdón. Y aquí está Esteban. ¿Cuál fue el fruto de la predicación de Pedro? La primera fueron 3,000, la segunda fueron 5,000. Alguien que me diga cuál fue el fruto del ministerio de Esteban. ¿Fueron 3,000? ¿Se convirtieron 3,000? ¿Se convirtió uno? ¿Se convirtió medio? Ninguno. Ninguno se convirtió. Ninguno se convirtió. No solo eso, mientras él predicaba, empezaron a tirarle piedras. Y a medida de que le tiraban piedras, él se iba cayendo. Caigas, hermano. Se iba cayendo. Una piedra en el pómulo, otra en el codo, otra en la clavícula, rompiendo los huesos, hasta que terminó tirado en el piso, sangrando, mirando hacia arriba. Y dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Escuche. Hay gente que quiere dones para que se les conviertan 5,000 personas. Pero muchos de los dones que Dios te ha dado, a lo mejor te van a traer problemas. No, yo no sé si está escuchando esto. Siento al Espíritu de Dios aquí en esta tarde. Porque vivimos en un tiempo donde los dones los usamos. Y no es que Pedro era vanaglorioso, no estoy yo solo hablando del resultado de lo que Dios había depositado en él. Pero el uno terminó apedreado y el otro terminó arriba. No importa si el don que Dios te dio te cause problemas, estás siendo fiel al llamado que Dios te dio. ¿Alguien está escuchando? Estás siendo fiel al llamado que Dios te dio.
Pastor, es que desde que empecé a activarme, desde que empecé aquí, me empezaron a tirar piedra. Pero yo no vivo por las piedras que me tiren. Yo vivo porque hay un llamado que Dios me dio y me equipó para ejercer ese llamado. Y yo tengo que avanzar, aunque tiren piedra o no tiren piedra, yo sigo adelante. Perdí amistades, perdí negocios, David. Tuve roces con hermanos en la iglesia. ¿Y no te acuerdas que la escritura dice: hierro con hierro se afila, así el hombre con el hombre? Hace parte de la vida y del crecimiento. No abortes más el crecimiento pretendiendo que todo el mundo te tiene que tratar de Hello Kitty. Cuando Dios te trae para formarte, y cuando empiezas a activar el don, a lo mejor vas a tener situaciones difíciles, pero nunca vas a ser avergonzado, porque el Esteban que terminó apedreado abajo ya no es el mismo de ahora. Esteban tiene un lugar alto en el reino de los cielos porque fue fiel al llamado que Dios le dio y activó lo que Dios le dio. Gracias, 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 Rigo. Vamos, dar un aplauso fuerte al Señor. No te avergüences. No te avergüences del don que Dios te dio. Pastor, es que yo no profetizo. Y tú tienes un don. Qué triste es ver a la gente cristiana, creyente, con el Espíritu Santo y sin hacer nada. ¿Para qué entonces eres salvo? ¿Para ir al cielo? Wow. Pero cuando llegues al cielo, el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? No, pues ahí estaba en la Grace todos los domingos 2 de la tarde. Y gordillo. Cuando oraste por alguien enfermo, cuando diste una palabra de consejo, cuando ganaste almas, cuando te activaste, cuando serviste. Ay, señores, que estaba tan ocupado. Yo no estaba ocupado. Yo no te dije lo mismo cuando fui a morir en la cruz por ti. Yo no te dije: I'm sorry, estoy muy ocupado, que otro te redima, porque yo no te voy a redimir. Él dejó toda su gloria por nosotros. No te avergüences del don que Dios te dio. Vamos esta tarde a orar por una impartición poderosa de los dones del Espíritu Santo. Y yo he orado hoy, literal, esta semana el Espíritu me ha puesto a interceder para que hoy se desaten dones de sanidad. Necesitamos en este tiempo de virus y de COVID, de pandemia, que los dones de sanidad se manifiesten en el cuerpo de Cristo. Necesitamos gente que tenga fe de que Dios, lo que dice la Escritura y la oración de fe, sanará al enfermo. Un amigo mío, el pastor Jacobo Mondragón, una de las iglesias más grandes de México, su hijo le dio COVID terrible, joven. Y si lo llevaban a la clínica moría, lo dejaban morir allá. Lo tuvieron que meter en el cuarto, boca abajo, ya no, su oxígeno estaba en 70, terrible. No tenía más lugar a donde recurrir sino doblar rodillas, clamar y hablar en lenguas. Y allá afuera en la sala los padres estaban clamando en lenguas, orando, desatando la palabra de sanidad sobre este muchacho. Y cuando se empieza a escuchar un grito en el cuarto, en la habitación de ese muchacho, cuando abren la puerta, el muchacho está, él no podía ni hablar porque se quedaba sin oxígeno, más todavía. No podía ni siquiera, no podía hacer nada. Cuando entra a la habitación está hablando en lenguas, su cuerpo está temblando, está siendo sacudido por el poder de Dios. Le quitan el oxígeno, milagrosamente se para y él dice: deben de comer, y ahora está firme, sano. Necesitamos eso. Necesitamos gente que active el don de sanidad que Dios ya le dio. Necesitamos gente que tome el teléfono y desate palabra de vida. Hay gente que cuando reciben mensajes y llamadas de alguien que ya está en la clínica, no se ha muerto y ya lo matan. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Dios dice: ora hasta el final, pide hasta el final, suelta palabra de fe hasta el final, que si Dios se lo llevó ya fue la voluntad de Él. Pero yo no tuve una actitud cobarde. Necesitamos que los dones del Espíritu se manifiesten en nosotros,
Porque los dones son el poder que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia para manifestar el poder de Dios. Como Pablo le dijo a una de sus iglesias: no vine con palabras de vana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Termino con esto. Usa el don para unir y no para dividir. Usa el don para unir y no para dividir. 1 Corintios 12:12, porque de la manera de que el cuerpo es uno, solo, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Usa los dones que tienes para unir y no. Hay gente que Dios le da palabra de sabiduría, pero son maliciosos y le traen un consejo a alguien con doble filo, queriendo sacarlo. Hay gente que usa los dones que Dios le dio para dividir, para destruir. John Alexander Dowie, conocido como el apóstol de la sanidad, un hombre usado por Dios. Pero una cosa impresionante, construyó toda una ciudad que le llamó la ciudad de Dios. Pero de tanto poder y de tanto respaldo se desvió, y él se puso a competir con otro ministerio grande de su época. Eso no fue hace 20 años, estoy hablando de hace 70, 80 años atrás. Vamos a llenar el Madison Square Garden y te reto, ¿quién lo llena más? ¿O tú o yo? Y la vida de John Alexander Dowie fue impresionante, fue así. Pero llegó un momento en que empezó a ser así, porque tuvo más alto concepto de sí mismo del que quería tener, del debía tener, y porque terminó dividiendo y no uniendo. Tú eres parte del cuerpo, y el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, pero se manifiesta y se establece y funciona a través de la iglesia local. O sea que este cuerpo no solo es el cuerpo de Cristo en el mundo, sino también representa a Grace Español Houston. Yo dije representa a Grace Español Houston. Yo dije representa a Grace Español Houston. Y no importa si estás aquí, 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 aquí. Dime cualquier parte que quieras. El diablo te ha metido en la cabeza que aquí nadie te valora y ni te ama. Y algunos de ustedes andan buscando escondedero donde Dios no les ha dicho que vayan. Buscando aquí sí me valoran. Y Dios dice: tú eres parte del cuerpo. ¿Qué haces parado haciendo nada? Continúa con la labor que yo te di. Continúa con el llamado que yo te di. Alguien dice: pero pastor, yo llevo 10 años haciendo lo mismo. ¿Y cuál es el problema? ¿No te quejas porque tienes 20 años en la misma compañía? Pero eres parte del cuerpo. Y algunos de ustedes nunca van a poder predicar aquí. Yo sé dónde a muchos creen que ya cuando son famosos es porque son usados por Dios. No, señor. Muchas veces hay gente anónima que es más usada por Dios que los mismos famosos. Y cuando estemos en el cielo, los famosos no serán los famosos. Va a salir gente anónima y el Señor pondrá corona sobre la cabeza de los anónimos. Y la gente dirá: ¿y quién era este? ¿Y quién es este? Ganó más almas, hizo más. Así que todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios y para la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí en Grace tenemos diversos ministerios, pero tenemos uno en particular que se llaman Grupos Vida. Grupos Vida es una bendición.
Porque los grupos vida es el espacio donde el que puede enseñar, enseña. Donde el que puede predicar, predica. Donde el que puede orar, ora. Donde el que puede consolar, consuela. Y también es el espacio donde el que necesita ser pastoreado es pastoreado. Hoy a la salida vamos a tener un lugar donde todos los que quieran ser parte de un grupo vida pueden hacerlo. Ahora estamos virtuales, en algunos casos presenciales, en algunas casas. Si no se hace aquí, se hace en las casas de las personas. Pero si tú eres parte de Grace Español, yo quiero animarte a que te unas a un grupo vida y digas: yo quiero hacer parte de un grupo vida, quiero empezar allí. Tenemos carrera, tenemos conexión, tenemos tantas herramientas para que te actives dentro del cuerpo de Cristo y para que actives los dones que Dios te dio.